Bienvenidos, bienvenidos hermanos en esta mañana tan hermosa que el Señor nos ha permitido de estar juntos, reunidos en armonía y su iglesia reunida en este día, domingo del Señor. Así que le damos la bienvenida a todas las familias que están hoy día con nosotros y queremos que el Señor les bendiga mucho, que puedan estar compartiendo la palabra del Señor hoy día también. Hay tiempo para que usted pueda invitar a algunos amigos, familiares y que hoy también puedan tener este privilegio de reunirse para adorar al Señor. La palabra del Señor nos dice en Hebreos 10, versículo 24-25, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis aquel día se acerca. Así que el Señor empieza esta mañana hablándonos a nuestras vidas, ya de poder ser un aporte, de poder congregarnos, y ahí es la importancia de invitar a otras personas también a poder llevarle estas buenas nuevas y reunirse, la importancia de reunirse con un propósito de exhortarnos unos a otros y donde estemos, donde estemos. Hemos, el pastor envió el link del culto, por ejemplo, y hay un eslogan que dice donde estés, porque hoy día nos podemos reunir en este sistema que ya no es presencial, sino virtual. Podemos estar adorando al Señor juntos, exhortándonos juntos donde estemos. Así que no hay excusa para no estar con la familia en este día domingo, reunidos para poder adorar el nombre del Señor. Eh, ya estamos viendo en reiteradas señales últimamente este ejemplo, esta pandemia que hoy día tenemos, que cuando íbamos a pensar tener una pandemia, hoy hay una pandemia en todo el mundo, nos ha hecho daño en distintos ámbitos, y esos son últimos tiempos ya, esos son señales que hay. En el versículo 25 dice, hagamos lo más, no lo menos, porque como dice Jesús en su palabra, dijo, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Ya estaba, ya se había dicho Jesús, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y en eso estamos en esta mañana, siendo parte de la iglesia del Señor, perseverando, y eso es lo que tenemos que buscar. Donde estemos, donde estés, si estás de vacaciones, donde estés, hoy día no hay excusa para no reunirse y poder buscar al Señor y poder alimentarse y poder compartir. Así que les recordamos que estamos transmitiendo por esta vía Zoom, ¿ya? Estamos transmitiendo también por YouTube, donde lo hacemos todos los domingos. Así que para poder llegar a donde más podamos, hermanos pueden estar. Así que queremos que el Señor les bendiga mucho en esta mañana y podamos dedicar este culto de adoración al Señor, ¿ya? Así que vamos a orar, ¿les parece? Oremos al Señor en este momento para entregar este culto. Gracias, Padre amado, por este privilegio que tenemos de ser tus hijos. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, Señor, en nuestras vidas cada día, por esta instancia que tenemos de compartir con nuestros hermanos, de poder bendecir la vida de nuestros hermanos a través de este sistema que tú has puesto, Señor, adecuado para estos tiempos, Señor. Queremos, Padre amado, que tú nos dé la fuerza, nos dé la gracia para perseverar, Señor, en el tiempo y hasta el fin de los tiempos. Crecer cada día, Señor. Necesitamos que tú, Padre amado, estés con nosotros para poder también ir avanzando en esta vida. Te solicitamos, Señor, que cuides y protejas, Señor, a donde estén mis hermanos, las familias, Señor. Cúbrelos, Padre amado, donde estén. Líbrales, Padre amado, de lo que pueda suceder. Hay tantas cosas como esta pandemia, Señor, que hay muchos que han estado muy complicados. Hoy día los dejamos en tus manos, Señor. Queremos que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros, Padre amado, para que no sufrir
estas familias que son cristianas y también todos los que están a nuestro alrededor. Cuida nuestro país, Señor, nuestra región, toma dominio, Padre amado, de nuestra región, de nuestros hogares. Entregamos este culto, Señor, y esta oración a ti en esta mañana. Queremos que tú seas el exaltado, Señor, hoy día. Guíanos, Señor, por amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que vamos a avanzar en este culto y queremos invitarles a adorar al Señor. Queremos invitar a Rocío al Ministerio de Alabanza para que nos lleven una canción y que nos lleve a renovar fuerzas, ¿ya? Y el Señor nos dijo que renovarán las fuerzas de los que esperan en Él. Así que de eso se trata esta canción, así que les invitamos a que usted también se sume a cantar esta canción, es muy conocida, y podamos estar en ese espíritu, porque el Señor está dispuesto a renovar nuestras fuerzas, pero va a depender de nosotros creerle. Así que invitamos a Rocío para que nos lleven esta canción. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Es el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas de águila. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas de águila. Señor, te damos gracias porque eres nuestro consolador, porque tú nos vas a levantar, Señor, a quienes están débiles, Padre, tú los levantarás con nuevas fuerzas, Señor. Tú eres el infinito Dios a quien cantamos, Padre, tú eres el creador de todo. Te alabamos, Señor. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres
quiero solo palabras saliendo de mi boca sin alabarte. A ti me rindo. Rey, eres de todo lo creado. Tus maravillas me has mostrado con amor y en mi corazón te he esperado. Rey, eres de todo lo creado. Tus maravillas me has mostrado con amor y en mi corazón te he esperado. Te he esperado. Muchas gracias al Ministerio de Alabanza, en este caso a Rocío, por compartir con nosotros esa alabanza. Así que esperamos nuevas fuerzas en Dios, ¿ya? En este tiempo especialmente, así que esa es nuestra confianza. Bueno, quiero contarles que tenemos un invitado hoy día para conversar, así que, bueno, les voy a dar unas pistas. Es internacional, empecemos por ahí, ¿ya? Es internacional. Nació en Villarrica, ¿ya? Habemos varios que nacieron en Villarrica, una buena cepa, empecemos por ahí también. Nació en Villarrica en 1970, así que casado, tiene 2 hijos. ¿Qué otra pista le puedo dar? Le gusta el fútbol, así que a ver si en el chat alguien puede ya saber quién es, nos puede contar. Le gusta mucho el fútbol, muy alegre, su familia lo destaca por la alegría, por la chispa que tiene. Y lo otro, bueno, no es, tengo que decir, sí, que tiene algunos peros en su vida, porque le gusta la U, ¿ya? Así que ahí, lamentablemente nadie es perfecto, así que, pero es fanático también del fútbol. Como es fanático del fútbol, le gusta la U. Así que, pero quiero que lo conozcan mejor, porque hoy día va a estar en otra faceta. Así que quiero que invitarles a que comparta con nosotros en este momento el pastor Leonel. Por favor, a ver si está por ahí. No lo puedo tener como incógnito, porque todos le conocen la voz, todos saben cómo se expresa, entonces no lo puedo tener de incógnito en realidad. Así que bienvenido en esta mañana, pastor. Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a este culto. Bienvenido, pastor. Hoy día queremos que esté presente con nosotros en otra faceta de entrevistado y no como ha sido permanentemente de poder entrevistar y poder abrir los cultos. Hoy día nos gustaría compartir con usted, pastor, en esa faceta de ser una persona que esté al otro lado de la pantalla como entrevistado. Creemos que hay mucho que entregar y compartir con la iglesia en esta mañana. En el tema de hoy día el mensaje va a estar, lo va a entregar Viviana Arias, y se trata del desafío para vivir una vida diferente. Así que está muy interesante el tema en esta mañana. El Señor nos entregará a través de Viviana. Y por eso queríamos compartir con alguien que nos pueda hablar de esta, a lo mejor de algo, no sé si llamarlo extremo, pero que hubo un cambio interesante en una vida eh, anterior y a cuando antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Habemos mucho que nacimos en cuna cristiana y a lo mejor no ha sido de golpe, tan de golpe a lo mejor, pero el Señor ha permitido que algunas personas vivan eso y han llegado al encuentro después de haber tenido otro tipo de vida que a lo mejor nos puede ayudar en esta mañana a conversar y poder a abrir el tema para poder entrar al mensaje.
Así que eso, pastor, muchas gracias por estar con nosotros hoy día en la mañana. ¿Eso ha sido todo? No, muchas gracias por estar esta mañana y preguntarle en un comienzo de inmediato, cuando no era cristiano, ¿cómo era esa vida? ¿Qué había en esa vida? ¿Qué era lo que, el foco en ese momento que tenía como vida cuando no tenía a Cristo? Bueno, debo confesar, Jorge, que este testimonio yo se lo debo a uno de los grupos de vida que asisto, que dirijo. Y ellos, junto a Carla, o sea, junto a todos los hermanos allí, me pidieron, pastor, un día nos va a tener que contar su testimonio y el testimonio de Carla también. Así que estamos en deuda, pero ya les vamos a anticipar algo a través de Un adelanto. esta entrevista. Realmente, Jorge, bueno, hacer un poquito de contexto. Yo vengo de una familia de 3 hermanos. Cuando yo nací habían fallecido 3 ya, no había televisión en ese tiempo. Quedamos 10, bueno, ahora por las circunstancias de que algunos han fallecido, somos 8 los que quedamos ahora en este tiempo. Y fíjate que mi papá nos abandonó a nosotros como familia cuando me contaban a mí, mis hermanos, cuando yo tenía 2 o 3 años, entonces nos abandonó. Y mi mamá, esta mujer maravillosa, valiosísima, fue la que sostuvo a la familia, ¿me entiende?, para poder mantenerla, ¿cierto?, a esta cantidad de hijos que les quedó. Nosotros éramos todos pequeños y bueno, ella trabajaba, ¿cierto?, de sol a sol, tratando de sostener a sus hijos. Pero eso también llevó a que mi vida, por ejemplo, tuviera otros ribetes. Por ejemplo, no tuviéramos la contención, nos criáramos solos, ¿verdad? A la deriva de repente, y en mucha pobreza, en un contexto social muy delicado, sensible, pobre, y con muchas carencias emocionales también. Muchas carencias emocionales porque no había estabilidad en la familia. Pues acuérdate que se va el papá, la mamá sale afuera a trabajar y crecimos como pudimos. A la larga, fíjate, Jorge y queridos hermanos y amigos, mi vida casi, la escuela de mi vida fue casi la calle desde muy pequeño, con los amigos, y tú sabes que esas juntas te llevan a diferentes partes, y una área en la cual me llevaron fue a consumir droga, alcohol, alucinógenos, neopren, benzina, todas esas cositas. Y eso fue más o menos de los 12 años hacia adelante, 12, 13 años hacia adelante, hasta los 20 y tantos años. Entonces, llegando al punto, y eso a grandes rasgos, porque hay mucha historia de por medio allí, Me imagino. solamente relacionar 2 cosas nomás, llegando al punto de querer quitarme la vida 2 veces, cuando tenía alrededor de 17, 18 años más o menos. Y cosas bien concretas, ¿sabes? Pero Dios allí, entre los misterios de Dios. La persona que me encontró en el acto fue la misma persona, no fue otro, fue el que me encontró en primera instancia, fue un amigo muy conocido y querido también, y después en otra instancia, en otro sector, en otro lugar, en otro contexto, con la misma sensación de suicidarme, bueno, me encontró la misma persona. Eso fue milagroso, milagroso. Yo no entendía nada. Quiero decirte que a la semana después encontré a Cristo. El Señor me encontró, o salió a mi encuentro, pero eso ya es la otra parte. ¿Ya? Así más o menos, Jorge, fue mi vida. No tenía rumbo, no tenía sentido, no tenía nada, porque era un hombre, un joven a la deriva, en realidad. No había mucho propósito de fondo. Wow. Pastor, y si pudiésemos sacar una foto en ese momento, en ese justo antes de conocer a Cristo, ¿qué tendría esa foto ahí alrededor? ¿Qué tendría si hubiésemos sacado una foto en ese momento para Yo entender? creo que, Jorge, sacar una foto de la vida en esa instancia, yo creo que se vería un joven consumido por la muerte y por la desesperanza. En primer lugar, sería algo que aparecería allí. Y de hecho yo me veía que me iba hundiendo en un pozo sin fondo, en un pozo oscuro que es sin fondo. Y si retratáramos esa vida, ¿cierto?, en una foto, lo que más se destacaría allí, Jorge, sería
una oscuridad que me rodeaba, Wow. una oscuridad tremenda, sí. En Mm, tinieblas, la verdad, en tinieblas. wow. En tiniebla. De repente es difícil encontrar a alguien que quiera exponer su vida. Conocimos a Mauricio el domingo pasado, nuevamente su testimonio, y también impactante, impactante, y también la entereza con cómo contó detalles, y usted también nos está contando hoy día, es porque Dios realmente ha hecho un cambio fuerte. O sea, hay algo radical, parece, en cada una de sus vidas. Y eso no es fácil encontrar a alguien que quiera exponerse a la sociedad y poder contar, excepto me imagino que cuando hay una gratitud tan grande de parte de ustedes, Es que es ¿o un no? milagro, Jorge. Es un Ya, milagro que no se puede dejar de no contar, ya no ya, podemos dejarlo sin contar. Yo, de hecho, mi testimonio cuando recién nos convertimos, o sea, el Señor me alcanzó, entré a la Iglesia Alianza en Villarrica y a través de la juventud yo di mi testimonio casi por todo Chile, en realidad, porque fue como tan impactante. En iglesias de la ciudad de Villarrica me invitaban ¿cómo se llama?, a contar mi testimonio en encuentros de jóvenes. De hecho, trabajé mucho también con el CIEM en Villarrica, que es una organización que trabaja con niños en riesgo y en drogadicción. Y íbamos a los colegios a contar esta historia, a contar esta mira, qué historia. lindo. Así que llegué a mi colegio, donde yo iba en la básica, y los profesores se sorprendían en Sí, realidad. ¿Quién era y quién es ahora y cómo estaba pudiendo contar un que es testimonio lo que tan grande? estaba contando, claro. Me Exactamente. imagino que para ellos, bien, ¿ah? Me imagino que para ellos era impactante. Sí. Ahí le quiero mostrar algo, pastor, aquí A ver, de alguien que lo conoció, po. A ver si mostramos aquí algo que vimos hace Yo un a tiempo atrás. Leonel lo conocí muchos años atrás, cuando Leonel aceptó, se convirtió al Señor y llegó a nuestra iglesia. Sin duda, el contexto de donde venía Leonel era muy diferente, yo creo que para muchos hermanos quizás imaginable, donde quizás su mundo era sus amigos, el fútbol, y también conocí el contexto de quizás de la drogadicción que había en ese contexto, en ese tiempo. Pero ver cómo el Señor te llamó y te trajo a este ministerio de pastoral, sin duda es un gran gozo y regocijo, y ves cómo el poder de Dios transforma la vida de cada uno de nosotros. Una de las cosas que me llamó fuertemente la atención cuando te conocí, Leonel, fue tu gran deseo de compartir del Evangelio con tus amigos. Me acuerdo, los primeros trabajos que hicimos allí fue en tu barrio, en la población. Eso también a nosotros como jóvenes de la iglesia nos hizo salir del templo, ¿cierto? Y ver, ¿cierto?, el trabajo fuera de ella. Sin duda hay muchas cosas que quizás compartir, pero para guardar un poco tu imagen, Leonel, voy a contar la buena nomás. Bueno, ahí estaba un amigo, ¿ah? Un amigo, así que, bueno, sí, le pedimos que no contara cosas mejor. Ah, no, sí, no, pero eh, ahí hay parte de lo que dicen los amigos, que notaron, y el trabajo que se hizo, como decía usted después, parece que fue intenso y una bendición para mucha gente. mm. Para mucha- Mira, ese fue mi hermano mayor, porque antiguamente cuando se hacían campaña le designaban a uno un hermano mayor para que le ayudara a conducirse o tuviera contacto. Víctor, un tremendo amigo, aprendí mucho de él, de su vida correcta que tenía. Es un hombre muy correcto y agradezco a Dios por ponerlo a mi lado para transmitirme muchas cosas. Eh, Qué bueno, lo lindo. que tú decías con respecto a, a la vida que uno lleva, ¿cierto? Perdona, pero no me acuerdo muy bien lo que planteaste, lo último que planteaste. No, el de Quería destacar. compartir.
De compartir a Cristo, de que sí. compartieron tanto, claro. Oye, fue impresionante eso porque, bueno, la conversión que el Señor hizo en mi vida fue una revolución en mi barrio. Bueno, en Villarrica me conocían en muchos sectores por esto mismo que decía Víctor. A mí me gustaba jugar mucho fútbol, el pool, era muy fanático de eso, en estos ambientes y por también este tema de la estigmatización que teníamos por ser, ¿me entiendes?, consumir este tipo de droga y qué sé yo. Entonces era muy conocido en ese aspecto y causó cierto ¿Impacto? sorpresa, impacto en nuestro barrio. Tanto así, fíjate que antes a mí la gente, cuando nosotros caminábamos como con 20, 15 chicos más o menos, como un barrio así que gobernábamos ahí, ¿ya? Y la gente no se arrancaba de nosotros y se cruzaba a la otra vereda para no chocarse con nosotros cuando íbamos pasando, por ejemplo. Pero después, cuando hubo esta transformación, este cambio, fíjate que la gente misma del barrio me pasaba a sus hijos para que yo los llevara a la iglesia. Yo el día domingo me iba con 20 chicos, 15 chicos, ¿cierto?, a la iglesia, a la escuela dominical de la Iglesia Alianza en Villarrica. Y antes, oye, era una desconfianza total, completa, hacia mi persona, hacia la condición que yo estaba, vivía, etc. Y Dios fue transformando eso, fuimos haciendo cosas en la sede social que había, llevábamos películas, llevábamos esfuerzos evangelísticos, y bueno, la iglesia comenzó a posicionarse en el barrio, y muchos amigos míos y familia mía, sobrinos que ahora yo estuve compartiendo con ellos la palabra cuando falleció mi sobrina, fíjate que esa semilla está sembrada y muchos llegaron a la iglesia a través de todos estos esfuerzos que se hicieron. ¿Por qué me movía eso, Jorge? A mí me movía eso porque yo decía, lo que Dios hizo en mí, cuando Cristo se revela en mi vida, es algo tan grande, tan inmenso, tan transformador en la vida de una persona, que eso no se puede guardar, hay que compartirlo. Hay que compartirlo con otros porque están en oscuridad como yo me sentía también. Amén. Pastor, y volviendo un poquito atrás, ¿qué veía o qué sabía de Dios antes de conocerle? ¿Había alguna noción antes de que llegara ese encuentro radical? ¿Había alguna noción? ¿Sabía algo antes de Dios? Nunca escuché de Dios. Ya. Nunca me relacioné con una iglesia, ni con gente religiosa, porque yo vivía en la calle, entonces, porque hay una separación entre la gente que vive sanamente o más correctamente o religiosamente o devotamente, con la gente que vive, ¿cierto?, las consecuencias de la esclavitud del pecado. Hay una separación muy grande, entonces ese mundo casi ya no se relaciona, a no ser que alguien se meta a ese mundo y nos pueda mostrar luz, Eso es el punto. Entonces yo no tenía ninguna relación, de hecho en mi familia tampoco no había, ¿cierto?, no profesaba ninguna religión. Yo siempre digo esto cuando cuento mi vida, mi testimonio, digo que ni el diablo entraba a nuestra casa porque nosotros éramos tantos que incluso peleábamos entre nosotros, entonces, oye, ni él se atrevía a entrar a nuestra casa, entonces no teníamos ninguna relación. Pero es ahí donde yo te cuento que salió en medio de esa tiniebla, en medio de que no había ninguna noción de Dios, de iglesia, o si pasábamos por una, era como muy indiferente a ella. Y en ese proceso es cuando Dios salió a mi encuentro. Un 5 de agosto del año 1990, más o menos a las 7:30 de la tarde, una tarde un poco lluviosa, una persona se atrevió a hablarme de Jesucristo. Yo en agonía, en soledad, en desesperanza y drogado, obviamente, ya le escuché y solamente, fíjate, Jorge, que cuando mencioné el nombre de Jesucristo, yo caí de rodillas, caí en el suelo. Y no bastó nada más, porque Dios se manifestó de una manera gloriosa, que yo no me importó la gente que pasaba porque estábamos en un lugar público, estaba como había llovido, había agua en el suelo, yo estaba tendido, arrepintiéndome y
percibiendo su presencia, que parecía que me limpiaba, me renovaba, me transformaba, y eso yo no tenía idea qué estaba pasando en mi vida, pero era ese encuentro glorioso que me llevó a, cierto, caer al suelo para donde Cristo me humilla y me dice que yo necesito de Él. Wow. Y fue glorioso porque cuando me levanté, todo esto que estaba como cubriéndome, esa oscuridad que estaba cubriéndome, ese peso del corazón, de la conciencia, de todo, había como que me habían sacado las cargas de mí. Y hasta los árboles los veía distintos, hasta la vegetación Lúcido. la veía. Y Esa es la lúcido. palabra, justamente. Así Pastor, fue. y después de llegar a Cristo, ser hijo de Dios, ¿cómo enfrentó el hecho de tener, pensar cuando le hablaban de santidad, por ejemplo? ¿Cómo obedeció a eso? Porque estaba con otra realidad, haciendo lo que quería en ese grupo, como hacía usted, y hoy día entraba en otra faceta a donde hay algo superior, y ahí hay algo, hay un choque, eh, cuando le hablaban del tema santidad, por ejemplo, que es bastante lo que va hoy día el tema del mensaje. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pensaba? Fue ¿Qué pasaba por difícil esa cabeza? asimilar, fue difícil asimilar el concepto de santidad en realidad. No fue Ya, fácil. ya, Sobre todo porque no entendía lo que significaba. Y ya. yo creo que a muchos creyentes le pasa eso, cuando le hablamos de santidad, pero no se le explica qué es la santidad. Entonces no entendía su dinámica o cómo operaba en el hombre, ¿me entiende? O cómo se manifestaba en el creyente. Entonces era algo muy raro para mí cuando yo recién entré al Evangelio y me hablaban de estos procesos de santidad, estos conceptos que usamos los creyentes y que a veces la gente no los entiende. Claro, Entonces, y cuando no se entiende la naturaleza de la santidad o del proceso de la santidad, entonces es difícil vivirla. No es fácil ya, vivirla. Y eso yo lo entiendo con los hermanos ahora, por ejemplo, porque algunos piensan que las personas tienen que cambiar así automáticamente y no es tan fácil, no es tan fácil. Entonces tuve que entender que la santidad, fíjate, es aplicada a nuestra vida solo con el hecho de estar en Cristo, la santidad. Y esa se le llama teológicamente santidad posicional. Es cuando Dios me ve santo a través de Jesús, porque en mi propia humanidad y en mi propio esfuerzo yo no puedo santificarme. Entonces, la aplicación de la santidad que Cristo tiene es aplicada a mi vida, entonces Dios me ve santo. Esa es una instancia de la santidad, pero además de eso, tuve que también entender, y eso es lo que también los hermanos tienen que entender, los que entran al Evangelio, que la santidad también es un proceso, ¿ya? Es un proceso de vida, el cual yo o el creyente debe trabajar para poder renunciar a cosas, ¿cierto?, que no agradan a Dios y que están arraigadas en nosotros por la naturaleza caída, entonces, por la naturaleza pecaminosa. Entonces, si lo resumimos, Jorge, el tema de la santidad, yo tuve que lograr entenderla desde estas dos miradas, tanto posicional, por estar en Cristo Dios me ve santo, pero con tanto un proceso, ¿cierto?, en que yo debo disciplinar mi vida, ordenar mi vida, trabajar, ¿cierto?, renunciando a ciertos hábitos que de alguna forma traigo a esta nueva vida. Entonces, hay dos cosas, ¿cierto?, que tenemos que entender en este aspecto, que solo Dios puede obrar en algunas cosas que yo no voy a poder cambiar, solamente Dios. Y la otra es que hay otras cosas en las cuales yo debo trabajar porque son parte de los hábitos que debo ir cultivando en mi vida. No es fácil Pastor, el sí, pues proceso. no es fácil. Sí, sí. Y el tener que obedecer a Dios, ese es otro tema, pues. También me imagino potente el enfrentar el hecho que hoy día, antes era amo y señor de lo que querían hacer, y hoy día enfrentar esta nueva realidad que es obedecer a alguien, obedecer a Dios. ¿Cómo se Sí. vio eso?
Mira, para todos es muy distinto, ya, en este ámbito de la santidad y también de la obediencia a Dios. Es muy distinto en diferentes personas, pero en mi caso, en mi experiencia, lo bueno de haber vivido, Jorge, mira, aquí yo doy gracias por lo que vivía, por lo que viví en el pasado, antes de conocer a Cristo, porque lo bueno de haber experimentado una vida, por ejemplo, sin rumbo, una vida sin propósito, una vida sin restricciones, ya que todo para nosotros era lícito, sin patrones culturales, por ejemplo, que me hayan moldeado, o sin valores absolutos que yo haya incorporado a mi vida, ¿me entiendes? Y como siempre lo he dicho, eso me ayudó mucho. ¿Por qué? Porque yo me veía cuando entré al Evangelio como un vaso vacío, que no tenía nada, y que Dios ha ido llenando poco a poco, ¿me entiendes? Un vaso sucio y vacío, que Dios tomó, limpió y va, ¿me entiendes?, llenando. Entonces, eso a mí me ha favorecido. ¿Por qué? Porque cuando yo veo a Dios, me encuentro con Él y Él comienza a revelar su plan, su palabra a mi vida. Para mí, lo que Dios dice se debe creer y se debe obedecer. Nada más que eso. Para mí no hay otra cosa, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque como yo no tenía vida, tenía una vida totalmente, ¿me entiende?, disoluta, que para mí lo que Dios dice ha sido verdad, es real, y porque Él siempre quiere lo mejor para mí. Y eso lo entendí cuando me encontró, ¿me entiendes? Hubo alguien que estaba preocupado por mí, hubo alguien que cierto, hizo sacrificios enormes por mí, y hubo alguien que preparó una vida para mí. Entonces, para mí no es el tema difícil de obedecer a Dios, porque para mí lo que Él dice, yo lo creo. Y cierto que y lo obedezco, porque yo sé que los planes de Dios para mí son de bienestar, y lo puedo ver día a día, viendo a mi esposa. Amén. A mis hijos, la iglesia, la nueva vida que... Entonces, hay que obedecer, ¿cierto? A ojos cerrados, como niños, obedecen a sus padres, ¿verdad? Porque siempre sus planes y lo que Él dice es para nuestro bienestar. Es para nuestro bienestar. Amén. Quiero invitar a Vivi, que hoy día está con el mensaje, para que esté también con nosotros en este momento. Gracias, Vivi, por abrir tu cámara y estar con nosotros. Hola. Hola, Viviana, ¿qué tal? Bienvenida en esta mañana. Sí, impactante escuchar a Leonel. Uno sabe, ¿cierto? Escuchado para su cumpleaños, para el Día del Pastor, pero cuando cuenta así con los detalles que está contando ahora, uno puede imaginar realmente que cuando canta el himno del domingo pasado, de que todas las promesas del Señor serán apoyo fiel en nuestra vida terrenal. O sea, saber de dónde uno viene y dónde está ahora, realmente este corazón que se emociona, es entendible, absolutamente. Sí. Claro, me imagino. Viviana, Pastor, no conté algo. Ajá. A ver. Me parece que, como Jorge es de Villarrica, pero me parece que a Jorge lo vi en una de mis cosas por ahí. No sé. No, un clon, tiene que ser un clon por ahí. En alguna predicación a la calle, por si. Claro, con un acordeón. Con un acordeón. Sí. Pastor, y como para ir terminando, hay esperanza hoy día, con todo lo vivido anteriormente hoy día. ¿Cuál es el mensaje final que podríamos decir? ¿Qué esperanza de vida hay? ¿Cuál es la esperanza? ¿Qué podríamos redondear hoy día? En mi corazón, grandes esperanzas, en realidad. Primero, creo que tengo la esperanza de que existe un Dios creador y soberano, que gobierna el universo y todo lo que existe en este mundo, y que gobierna la vida de las personas. Creo que está la esperanza en ese Dios. Hay un Dios que se preocupa de todos, los que están más cercanos y los que están más lejos.
y que tenemos la esperanza de que ese Dios, ellos al encontrarse con ese Dios pueden ser cambiados y transformados. Tengo esa esperanza yo para todo el mundo. Cuando se encuentran con ese Dios hay transformación y cambio de vida. Esa es mi esperanza para los perdidos, por ejemplo, y para los creyentes, porque los creyentes cada vez encontrarse más cerca de Dios, más vida de Dios tenemos en nosotros. Y tengo la esperanza que el ser humano puede ser transformado si se encuentra con este Dios. Tengo la esperanza de que experimentaré una vida eterna, que la estoy experimentando y que un día será más gloriosa que nunca. Una esperanza de vida eterna. Tengo la esperanza de ver a Cristo, de estar en su presencia. Yo siempre le digo, hermano, no importa que me ponga, ¿cierto?, en la comisión de aseo en el cielo, no importa, ¿cierto? Pero estaré allí junto a Él, porque Él lo ha prometido. Tengo esa esperanza. Tengo la esperanza de que Él va a volver por su iglesia. ¿No? Tengo la esperanza de que, ¿cierto?, habrá un cielo nuevo, una tierra nueva para esta humanidad, porque Dios es bueno y nos da nuevas oportunidades, y esa será una nueva oportunidad para el ser humano, ¿cierto? Ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Entonces, Dios nos llena de esperanzas, esperanza de que, ¿cierto?, el Evangelio siga corriendo y llegue a tantas personas más para ser cambiadas y transformadas también. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor, por estar al otro lado de la cámara hoy día, de poder compartir el testimonio. Como le digo, nosotros hoy día siempre preparamos el culto pensando en el mensaje y con qué podemos introducir el mensaje. Eso es el fin de que hacemos alguna actividad antes, para poder entrar y entender, palpar algo real de vida diaria. Y no es fácil encontrar a alguien que cuente con tanto detalle y tan directo una vida anterior a una vida actual. Ahora, en algún momento de intimidad se podrán contar otros detalles, me imagino. Voy a preguntar en Villarrica. Pero muchas gracias, pastor, por compartir y en esta mañana y poder expresar a los hermanos también que lo conozcan en otro ámbito, en otra faceta, como entrevistado y como un cristiano más en nuestra comunidad, ¿ya? Así que le quiero pedir a Vivi, por favor, si podemos orar. Quiero que tú nos lleves en una oración, oremos por el pastor, su vida, lo que él no solamente hoy día, de donde el Señor lo sacó, lo ha seguido levantando, y no solamente está hoy día como pastor de nuestra iglesia, también está con un cargo en el distrito. Entonces, Señor, lo sigue honrando y eso es todo por misericordia. Entonces, el Señor ya ha visto ese cambio que ha tenido. Entonces, yo creo que hoy día tenemos que dar gracias al Señor por eso, y también para que el Señor lo pueda seguir cubriendo y le siga dando la gracia por todo lo que todavía le falta enfrentar. Amén. Así que Vive, Amén. Gracias. por favor. Señor Dios, en este momento oramos a ti, porque Señor, tú has separado y escogido de un mundo absolutamente en oscuridad. Y eso, Señor, provoca en nosotros alabanza a tu nombre, provoca, Señor, me imagino, mucha gratitud en Él, mucho agradecimiento por lo que tú hiciste, porque tú lo rescataste, porque tú lo fuiste a buscar, así como dijo. Y así, Señor, tantos de nosotros también, tú has rescatado, tú has ido a buscar a distintos lugares, en distintas situaciones y en distintas circunstancias. Y por eso, Señor, te alabamos y reconocemos, Señor, tu favor. Reconocemos, Señor, tu misericordia y tu gracia, aun cuando en ese tiempo no te conocíamos, no sabíamos incluso quién eras, como lo dijo el pastor Leonel, sin tener un atisbo de quién eres tú, Señor, y llegar a ti de la manera a lo mejor más
inesperada, cuando hay más desesperanza, cuando ya no hay fuerzas, cuando todo está oscuro, como así mismo lo relató, tú llegaste a su vida y lo sacaste y lo colocaste en un lugar. Y Señor, y lo sigues moviendo, ¿no? Y lo sigues moviendo y colocando en lugares donde Él pueda servirte, amarte, glorificarte, exaltar tu nombre, ser un testigo fiel de quién eres tú y de lo que tú hiciste en su vida. Y también este corazón que desea que muchos más te conozcan, que muchos más sepan que tú los puedes rescatar de esta desesperanza, que tú puedes, Señor, que tú estás atento en sus vidas. Simplemente, Señor, hay alguien que debe cruzar ese límite para llegar a ello. Mueve, Señor, los corazones de quienes creemos en ti, para llegar a quienes, Señor, no creen en ti. Aquí y hasta el último de la tierra. Señor, sin duda, tú estás queriendo salvar. Este es tu corazón de querer salvar a quienes, Señor, te buscan y te necesitan desesperadamente, aún sin saber que tú los estás buscando. Padre Celestial, Amén. Sí. gracias por el pastor, bendice su vida, bendice su familia. Cúbrele, Señor, de todo mal y de todo peligro. Dale la sabiduría y la inteligencia para, Señor, hacer los deberes que tú le encomiendas. Y sigue, Señor, bendiciéndonos a través de él. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, pastor. Viviana. Muchas gracias, Jorge, Sí. por invitarme al culto, a compartir un poco parte de mi vida. Dios les bendiga, querida iglesia. Dios les bendiga grandemente. Amén. Gracias, pastor. Viviana, te dejamos al tiro con el mensaje de la palabra del Señor hoy día. Que el Señor te use grandemente. Gracias. Yo le pido a los hermanos a ver si tienen por ahí sus Biblias o sus celulares donde puedan leer. Vamos a seguir con Primera de Pedro. Ahí está la PowerPoint. Y vamos a ver hoy día del capítulo 1, del verso 13 al capítulo 2, verso 3. Y se ha titulado esto como Desafíos de vivir una vida diferente. Si ya tienen sus Biblias, a ver ahí si se pueden acomodar. Yo quiero comenzar con unas palabras de Jesús, porque en la parábola de Jesús, cuando habla al siervo fiel, Jesús le dice a todos sus oyentes, le dice, a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Sin duda, este principio también se relaciona con la respuesta de los cristianos a la salvación, ya que ningún regalo es más grande que el perdón que Dios nos da a cada uno, la salvación en Jesucristo. Nada puede demandar una mayor respuesta. Los versículos del 1 al 12 de la carta de Pedro, de la primera carta de Pedro, se describió el lugar supremo de la salvación, el plan predestinado por Dios. Se explicó la maravillosa promesa de la herencia eterna y proclamó su grandeza intrínseca en ella misma de esta promesa. Así el pastor Leonel la semana pasada nos animaba a través de este himno. Cuenta todas las promesas que el Señor te dio, cómo describe la salvación de esta manera de que es inmarcesible, que, ¿sí? Que no se corrompe, que no se mancha, ¿sí? Que no se corroe, que no se marchita. Esta salvación ahora, en las palabras de Jesús, a quien se le ha dado, también se le demandará. Entonces es un poquito lo que está tratando de decir Pedro ahora en estos siguientes versículos. Entonces, ahora todo indica que a esta gran gracia y salvación también Pedro quiere indicar que hay obligaciones y responsabilidades de quienes han recibido esta salvación. Y el primer punto es una disposición a actuar con inteligencia. Si nosotros leemos del versículo 13 al versículo 17, yo sé que me imagino que tú lo tienes ahí, y dice el primer versículo, el 13, según la Reina Valera. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes. Vamos a leer hasta ahí.
Y yo puse aquí que los creyentes deben responder con esperanza. Desde el versículo 13, Pablo dice que nosotros tenemos que aplicar un proceso de entendimiento, que insta a los creyentes a disciplinar los pensamientos, a vivir según las prioridades bíblicas, desenredarse de los estorbos pecaminosos del mundo y llevar una vida justa y piadosa, en vista a la futura gracia que acompaña el regreso de Cristo. La segunda frase de Pedro, que le está diciendo ahí a la audiencia, es sed sobrios. Sed sobrios. Y literalmente significa no intoxicarse o perder el control del pensamiento y la acción. Pedro está diciendo que los creyentes deben asumir este enfoque en la vida cristiana. Él lo está diciendo de manera casi militar. Le está diciendo, por tanto, ustedes, o sea, por todo lo grande que es la salvación en los versículos anteriores, ahora ustedes, por tanto, así muy decisivamente y con acción, les dice, esperen, esperad como un acto obligatorio de la voluntad, no simplemente un sentimiento emocional. La fe se apropia de lo que Dios ya ha dicho y hecho en su palabra revelada. Y la esperanza ¿qué es? Anticipa lo que Él aún hará, como lo prometió en las Escrituras. Los cristianos no deben esperar a medias o de manera indecisa, sino con firmeza, sin ninguna ambigüedad o duda respecto de las promesas de Dios. Entonces, esto es algo que Pedro está diciendo, esto es seguro. Ustedes tienen que entender, tienen que estar atentos, ser sobrios, porque tienen que esperar. Como el pastor decía, él tiene su esperanza puesta en que algún día estará con Dios, que un día la verá, aunque sea barriendo, ¿sí? Así. Esa es nuestra meta. Y nosotros tenemos que tener esta línea de tiempo, no solamente vivir el aquí y el ahora. Tenemos un pasado que Dios estuvo presente, tenemos un presente que Dios está presente y tenemos un futuro que Dios seguirá estando presente. Eso así lo describe la Biblia. Por eso tenemos esperanza. Los creyentes deben responder en santidad. Los cristianos que viven esperando el regreso de Cristo y tienen en cuenta todo lo que significa este suceso, estarán motivados a vivir en santidad, así como lo decía el pastor. Usted lo escuchó, ¿no? Él tenía ganas, ¿sí? Lo que le dijeran que hiciera, él lo asumía porque era palabra de Dios, ¿cierto? Y él estaba dispuesto a obedecer. La verdadera esperanza da como resultado la pureza de vida o la santidad, que es la segunda respuesta obligatoria del creyente. O sea, nosotros damos una respuesta para salvación, pero también tenemos que dar una segunda respuesta que es respecto de la santidad. Y no es algo que nosotros podamos decir esto lo hago o no lo hago, sino que es algo que se nos está diciendo que si tú eres salvo, tú tienes que vivir en un proceso de santidad. Pedro inicia este pasaje con la importante excepción que dice que son hijos obedientes. Significa que la obediencia se caracteriza a todo hijo de Dios que es verdadero y distingue a los cristianos de los incrédulos, que son los hijos de desobediencia. ¿Se acuerda que lo veíamos en Efesios cuando estuvimos en las prédicas de Efesios? Entonces, los cristianos son los hijos de obediencia y los no cristianos, o los que no tienen a Cristo, los que no han sido salvos, son los hijos de desobediencia. Y esto es súper fuerte porque la obediencia es una consecuencia inevitable de la salvación. Sí, porque es el Espíritu Santo el que trabaja. No obstante, el apóstol insta a los creyentes a vivir en esa coherencia con los anhelos del corazón nuevo y buscar la santidad. Pero también va diciendo cómo. Pedro presenta entonces la norma de la santidad como la misma perfección de este Dios que es santo. ¿Sabes por qué Jesús dijo en el Sermón del Monte y fijó la norma? Y dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto lo dijo en Mateo 5:48. Aquí le puso una vara súper alta. Para los fariseos o para el pueblo de Israel era simplemente hacer cosas. Pero aquí, cuando nos entrega
el Sermón del Monte, en Mateo 5, nos pone vara súper alta porque habla desde lo más adentro del corazón. Entonces, sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Wow, uno dice, es alta la vara que Jesús deja, ¿cierto? Pero es algo que no nos deja ser solos, que no nos pone un peso encima para que tú sola digas, ok, yo ahora voy a ser santo. No, mira. En Levítico, cuando Dios habló al pueblo acerca de la santidad, Él le dijo a Moisés, habla a toda esta generación de Israel, o de los hijos de Israel, y dile, ustedes serán santos porque yo soy santo, Jehová vuestro Dios. Lo dice Levítico en varias veces, incluso cuando después van a cruzar el río Jordán en Deuteronomio. Así los hijos de Israel estaban llamados a amar y servir a Dios y a separarse de la inmoralidad e inmundicia. Recuerden que Canaán, donde ellos iban a vivir, era el lugar más, ¿cómo decirlo? En la Biblia dice que es perverso de la tierra, que donde se cometían las mayores perversiones o inmoralidades en la tierra era en Canaán, donde iban a vivir los hijos de Israel. Por eso era importante que ellos fueran santos, porque ellos tenían que separarse, porque la santidad es una separación, un despojo de la inmoralidad y la inmundicia. Y nosotros hoy día también debemos responder a ese llamado soberano de llevar la imagen de Dios y obedecer sus mandamientos a fin de ser santo, ya que Él es santo y se ha identificado con nosotros. Y su obra es permanente y es salvadora, llena de gracia. Veamos un poquito más. Dice, los creyentes deben responder en honra. Inesperadamente, a la obligación de los creyentes de responder a la salvación en esperanza y en santidad, está también la responsabilidad de honrar a Dios. Las frases que dicen reverencia o respeto, asombro hacia Dios, son frases que conducen al temor, que cuando la Biblia dice acércate con temor a Dios, ¿sí? O teme a Dios, teme a Jehová y apártate del mal, como dicen Proverbios, es de este temor de reverencia, de respeto, de asombro. Esa es nuestra manera de acercarnos a Dios. Por eso ahí dice Pedro en un versículo cuando dice, si invocáis a Dios como Padre, ¿sí? Lo leyeron ahí, implica que los creyentes invocaban y decían, porque Jesús les dijo en Mateo 9, en la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, y así deben orar ustedes. Bueno, ustedes invocan a Dios como Padre. Pero Pedro no quería que los creyentes olvidaran que aunque tienen una relación íntima con su Padre Celestial, debe también haber este respeto y debe haber este asombro y esta reverencia de que también este Dios es un Dios que juzga y que no hace excepción de personas y que juzga a cada uno según su obra. Entonces, aquí ya vamos atando, ¿cierto? Los cabos de este pasaje. Y vamos diciendo que los creyentes deben responder con esperanza, que es la esperanza que nos da la palabra, deben responder con santidad y deben responder con honra, porque hay un Dios que es Padre, pero que también es juez. Y este Dios que es juez juzgará las obras de cada uno. Nosotros debemos estar contentos de ser creyentes como hijos de Dios, de estar bajo la mano de Dios y estar bajo su cuidado, de estar bajo toda su gracia y de todo su cariño. Entonces, cuando Pablo dice, ahora, porque ustedes tienen toda la gracia salvadora de Dios en los versículos anteriores,
Este versículo que es central dice, sed santo porque yo soy santo, y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo, conducidos en respeto, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y aquí nos dejan claro de que somos pasajeros en esta tierra, que nuestra mirada, nuestra esperanza debe estar puesta en la palabra de Dios, en ser sobrios, porque tenemos que esperar cuando Jesucristo sea manifestado, como dice el verso 3. Y aquí del verso 18 al verso 21 habla de la redención. No lo habla tan claro en los versículos anteriores, así que yo me voy a detener en esta porción de los versículos 18 al 21. Usted lo tiene ahí, dice, como fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Aquí hay una palabra relevante que es redención. La redención es un término que describe una de las características esenciales de la salvación. Si hay una manera de ilustrar la salvación, es a través de uno de estos términos, de la redención. Trata específicamente con el costo de la salvación y el medio por el cual Dios recibió el pago, ya que todos los seres humanos son esclavos indefensos del pecado y están condenados por la ley, y se les ha de perdonar y reconciliar con Dios. Él tiene el poder de rescatarlos de su condición. Solo Dios, solo entonces puede ser liberado de la esclavitud y de la maldición del pecado. Esta redención de la que habla Pedro aquí nos lleva al Antiguo Testamento. Para el año nuevo fui donde mis papás y ellos estaban viendo Moisés, y justo estaba esto del relato de la muerte de los primogénitos, la última plaga. ¿Se acuerdan de eso? A ver, donde decía que ellos debían asar un cordero, pero antes de asarlo debían estilar la carne, o sea, la sangre, y la sangre debían colocarla en los dinteles de la puerta, en los marcos de la puerta, y para que el ángel de la muerte no pase por ahí. Entonces, esta ilustración de salvar la vida de los primogénitos de las familias de Israel, el cordero fue la ilustración divinamente ordenada por Dios. Y este sacrificio del cordero tipificó la muerte expiatoria de un sustituto inocente que redimía, ¿sí? Que redimía, tenemos nuestra palabrita, que a quienes estaban en la esclavitud. ¿Por qué? Porque los primogénitos tenían que morir, todos, pero se iban a salvar los que tenían esa sangre en el marco de la puerta. Y este evento se llamó la Pascua y se convirtió inmediatamente en el símbolo de la redención sustitutiva que habla 1 Corintios 5. Pero por grandiosa que fuera esta redención que se hizo en Israel muchos años atrás, esta que estaba hablando Pedro la sobrepasó infinitamente, como para dar un nuevo énfasis a la grandeza de la salvación de Dios. Este pasaje proporciona al menos la respuesta a 4 preguntas. Por ejemplo, ¿de qué nos redimió Dios a los creyentes? ¿Con quién nos redimió? ¿Para quién los redimió? ¿Y para qué los redimió? La redención, según lo que dice Pedro aquí, se estableció 4 rasgos que caracterizan a todos y que incluyen a los redimidos antes de la redención. O sea, antes de responder estas preguntas de qué nos redimió Dios, y en fin, vamos a hablar un poquito de qué pasaba con nosotros antes de la redención. Y yo me quiero detener en esto porque es clave. Aquí es clave, porque aquí nosotros le damos el sentido a lo que significa la salvación. La primera característica de todos los pecadores no redimidos es que, según el versículo 14, es que aquí llama los deseos de
deseos son pasiones irresistibles y dominadoras generalmente hacia hacer lo malo. En el versículo 14, aquí lo tengo, dice, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. A eso se refiere. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de los pecadores, de los no redimidos, o de cómo nosotros estábamos antes, eso estoy afirmando así, de llegar a Cristo. Santiago dice, y esto lo dice muy bien, dice Santiago 1, 14 y 15, describe la obra pecaminosa. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y ese es el deseo, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia o deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, porque la paga del pecado es muerte, dice Romano. Y esto, por eso es que Pedro lo dice de manera así como importante, porque estos deseos o pasiones irresistibles que nos dominan y generalmente para hacer lo malo, están presentes en nosotros antes de ser cristianos. Pero también a veces a los que han sido redimidos afectan. Y afectan la imaginación del creyente. Por eso lo primero que dice aquí es que, oye, ten cuidado con tu entendimiento y mantente sobrio. ¿Por qué? Porque todo comienza en nuestra imaginación, en nuestra mente. Cómo nosotros llegamos a cometer pecado es a través de la mente. Nadie puede decir, oh, no me di cuenta, pequé. Aquí lo que está diciendo Santiago es que cada uno es tentado cuando en su propio deseo irresistible es atraído y seducido. La pregunta que cabe aquí, ¿cuáles son mis deseos irresistibles? ¿Por dónde Satanás me tienta? Él sabe cuáles son mis debilidades. Y ahí yo soy atraída y seducida. Entonces, este deseo que es tan grande, después que ha concebido, o sea que ya entra a ser un deseo, no solamente una imaginación, sino que es un deseo fuerte, da a luz el pecado. Y el pecado cuando se hace, cuando es consumado, dice, da a luz la muerte. Y esto es impresionante, porque en cada uno de estos procesos, que es para llegar al pecado, Dios está con nosotros y el Espíritu Santo está con nosotros. Y cada uno de estos momentos, desde la imaginación hasta que nosotros tenemos este deseo fuerte, el Espíritu Santo está generando una lucha dentro de nosotros. Pero si no tenemos nosotros, así como dice Efesios, ¿cómo luchar esta lucha? ¿Cómo nosotros podemos combatir esto si no tenemos palabra de Dios, si no tenemos esta esperanza puesta en el cielo, esta esperanza puesta en Jesús, si no tenemos de dónde agarrarnos, por eso hago así, si no tenemos eso, cuando la carne se alimenta y alimenta un pensamiento pecaminoso dentro de la imaginación, esta inventa un escenario y este escenario estimula la lujuria, y es un deseo fuerte, mueve nuestras emociones y las emociones mueven nuestra actitud, nuestra voluntad, nos convencemos a nosotros mismos y pecamos. ¡Wow! Entonces, por eso es que Pedro pone mucho énfasis en nuestra mente cuando dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad. Estos tres elementos vistos en el punto 1 son los que a nosotros nos ayudan a mantenernos firmes frente a la tentación. El versículo 14 también identifica la ignorancia. Entonces dice, sino como, a ver, nosotros estábamos conforme a los deseos, antes de estar sentados, tenías estando en vuestra ignorancia.
O sea, el versículo 14 no nos deja bien parados. Nos dice que primero estábamos llenos de deseos y además en ignorancia. Y esta ignorancia se refiere a la ausencia de una comprensión espiritual. Claramente, no tenemos idea en esa ignorancia cuando somos hijos de desobediencia, o somos desobedientes, o somos, cuando no éramos cristianos, cuando no teníamos a Cristo, a una ausencia total de una comprensión espiritual. El apóstol Pablo dio testimonio cuando dice que habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, más fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Claramente cuando nosotros no tenemos a Jesús o no teníamos a Jesús, actuábamos con mucha ignorancia por esta falta de comprensión espiritual. Y esta es una esclavitud de los no redimidos. La tercera característica de los no redimidos es su vana manera de vivir, que dice que nosotros heredamos de nuestros padres, ¿sí? Como que sed vosotros santos porque como aquel que os llamó. Y dice que nosotros heredamos de nuestros padres esta vana manera de vivir, inútil, superficial, sin valor alguno, sin que importe la manera de pensar. Todo hombre o mujer no redimido está viviendo de una manera vana. Incluso los mayores logros que puede tener los incrédulos no tienen sentido desde la perspectiva de la eternidad, porque se desvanecen aquí, ahora. Son como oro o plata, pero que van a quedar aquí. No tienen una trascendencia. Aquí también hay un cuarto rasgo de la condición de perdida de los no redimidos, y es la tradición religiosa, y es la que dice que, o que se identifica como ideas que recibiste de vuestros padres. Ahí está lo que estaba diciendo, perdón, los lentes me fallan. Los fariseos y sus seguidores eran partidarios, ¿sí?, de una inútil tradición, así como lo dijo Jesús. Les dijo hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, nosotros tenemos que contrastar y tener ojo. ¿Qué es lo que nosotros antes creíamos y qué es lo que nosotros creemos ahora? Por eso es tan importante nuestro entendimiento, vuelvo a decir, nuestra sobriedad y mantenernos en la esperanza. ¿De quién nos redimió Dios a los creyentes? ¿Sí? De nuestra vana manera de vivir. ¿Con qué nos redimió Dios? Con la sangre preciosa de Jesús, ¿sí? La sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por medio de quién nos redimió? Por medio de aquel que ha sido predestinado, dice el versículo 20, desde antes de la fundación del mundo y manifestado en los posteros tiempos por amor a nosotros. Entonces Él está diciendo que este Cordero Precioso, Jesucristo, Él es el quien ha llevado a cabo el ejercicio redentor de nuestras vidas. Y está dicho desde antes que el mundo sea fundado. ¿Para qué redimió Dios a los creyentes? Esta pregunta me gustó, porque en el versículo 20 y 21 dice: por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Eso es muy lindo, porque la redención, la bendición, es para que nosotros en esta salvación mantengamos nuestra fe, para que nosotros esperemos y nuestra esperanza esté puesta en Dios, en su palabra, en Él. Nuestras luchas, nuestras ansiedades, esté puesta en su gracia futura, la cual será revelada en el día que estemos con Él. Ahí será perfecta y total. Y también quisiera hablar un poquito sobre el amor de Dios.
porque el amor de Dios mueve esta compra, esta redención de quienes estaban esclavos, porque esa es un poquito la idea de la redención, es el esclavo que es comprado para hacerlo libre. Qué lindo. Entonces, cuando nosotros decimos que los no creyentes o los no redimidos estaban bajo esa condición de que eran hijos de desobediencia, que estaban bajo todos los deseos de la carne pecaminosos, y que estaban con esa mente sin esperanza, con esa mente totalmente apañada. Ahora llega el amor de Dios y que se muestra en esta redención, un amor sobrenatural, que Cristo se sacrificó por todos los que creen, y cada uno de ellos, y sin duda uno debería estar consumado con la gratitud hacia Él, así como el pastor se emocionaba. Eso es una manifestación de gratitud del amor de Dios, y es algo que nosotros deberíamos considerar al hecho de ser rescatado. Pablo dice que Él nos ha rescatado, que Él nos ha comprado, nos ha pasado de esclavos a libre, y nos ha rescatado por amor. Él dio su vida por amor, y esa muerte que fue una pasada, digamos, por 3 días en la tumba, y esa resurrección a nosotros nos da la esperanza de poder vivir una vida con Él más allá. Y eso es súper relevante. Jesús es el único de todas las religiones que tú puedes conocer que al morir haya resucitado, que su muerte haya tenido un propósito eterno y que haya resucitado, que haya estado predicha desde antes de la fundación del mundo, y que ahora es nuestra esperanza, porque como Él resucitó, nosotros seremos resucitados si morimos antes que Él venga. Nuestra esperanza está puesta en esos detalles y en esas promesas, y nuestra esperanza es sostenida por el Espíritu Santo que está en nosotros. Este amor que sobrepasa todo entendimiento y que nosotros no podemos explicar, este amor es el que mueve la vida de uno cuando ya es hijo de Dios. Cuando ya es hijo de Dios. La única manera de que nosotros podamos amar es que nosotros tengamos el amor de Dios. ¿Sí? La fe no es una obra de obediencia iniciada por el ser humano, pero sí es dada por Dios. Resultará en obediencia a la verdad por parte de los creyentes, que manifestarán el amor de Dios a otros. O sea, Dios te ha dado la fe para creer en Él, te ha dado el perdón, te ha rescatado. Y ahora este amor que Él ha puesto, que ha derramado en ti, también lo ha puesto en ti, para que esta manifestación de amor sea con los hermanos de la iglesia, con los otros llamados, con los otros rescatados. En la salvación los creyentes se convierten en miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, que entonces se vuelve el objeto para la nueva capacidad de amar conferida por el Espíritu, que ellos ya poseen. Dios puede usar la amorosa unidad de los creyentes para atraer a un mundo perdido y despertarlo a su necesidad de salvación. Como Jesús oraba en Juan 17, Padre, que sean uno, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, Padre, que se amen para que el mundo vea, ¿sí?, que tú eres Dios. Eso lo decía Jesús ahí en Juan. Los creyentes deben amarse mutuamente al máximo, porque no es coherente en una vida, porque esto sí es coherente en una vida cristiana. Los efectos de ser cristiano es el amor, es el fruto, el amor. Hemos sido rescatados por amor para mostrar amor a otros en el futuro. Qué lindo, qué lindo. Ahora, ¿qué tanto amor tenemos nosotros? ¿Qué tanto expresamos el amor?
Eso es súper relevante, porque por eso hemos sido rescatados, para expresar el amor al mundo que el Dios tiene, para llevar su amor. Yo recuerdo que cuando era niña se cantaba un corito que decía, su amor, su amor, su amor está corriendo allá. Y a todo el mundo, dale de su amor. A todo el mundo, al que está cerca, al que está lejos, dale de su amor. Yo no sé si algunos lo conocen, pero y de eso se trata. De eso se trata el precio rescatado en el rescate que hizo Jesús en nuestra vida. En el capítulo 2 habla de desear la palabra, y no quiero saltarme esta parte antes de terminar, porque realmente para mí fue luz, y por eso quiero compartirla. Porque todo lo anterior de la disposición que nosotros debemos de tener, de disponernos a que Jesús eh, eh, esté en nuestra mente, que nosotros hayamos sido salvados por Él, rescatados por Él, que nosotros hayamos eh, sido puestos en un momento de santidad. La salvación nos reclama la santidad. También está cómo hacerlo, y de eso se trata en estos 3 versículos del capítulo 2. A mí me parece que es la bajada de todo lo anterior. Y lo voy a leer, dice, desechando pues, según la Reina Valera, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Y esto es lindo porque el amor por la palabra de Dios y deleitarse en ella distingue siempre a los que son de la verdad, a los que son verdaderamente salvos. Jesús manifestó en Juan 8, si vosotros permanecéis o permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31, 32. Esto es para aprendérselo de memoria. Este es como para sacar la espada y así luchar. Pedro quería que los cristianos fueran fieles, y ese mismo anhelo hacia la palabra de Dios es motivado por el Espíritu. Ahí hay 5 perspectivas que siguen y llevan a un deseo más fuerte y constante por la palabra. Los creyentes deben recordar su fuente de vida, deben recordar su pasado y qué es lo que hizo Dios, qué es lo que te da la vida. Deben eliminar sus pecados, según este pasaje, deben admitir su necesidad y deben buscar su crecimiento espiritual y deben reconocer sus bendiciones. Esos son los 5 elementos o las 5 perspectivas que tienen estos 3 versículos. Entonces, dice, cuando dicen en el versículo 1, la palabra del Señor permanece para siempre, dice justo en los versículos anteriores, 23 y 25 del capítulo 1. Por eso ahí dice, pues, cuando comienza el verso 1, desechando, pues. Este pues que aparece ahí entre comas equivale al por tanto, o por lo tanto, entonces, y que se remite a los versículos anteriores. O sea, por esto anterior, entonces, la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra actúa y se convierte en la fuente continua de transformación y crecimiento espiritual para los creyentes. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros vamos a desear la palabra de Dios? Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Y aquí me quiero detener. Esforzarse por eliminar los pecados es un prerequisito para sustentar el deseo por la palabra de Dios. Alguien que está envuelto en pecado no va a desear la palabra de Dios.
Pedro manda a sus lectores a deshacerse de los pecados en sus vidas. El verbo traducido es desechando. Se aplica a toda clase de rechazo y a veces se refiere especialmente como a quitarse la ropa sucia. Es como cuando tú te lavas, no te pones de nuevo la ropa sucia. Tú eres lavado, eres redimido, eres comprado, eres traído a la luz, eres su hijo. No te pongas otra vez la ropa sucia. Eso quiere decir, y deséchenla, o sea, por favor, lo que está diciendo Pedro, desháganse de esos pecados en sus vidas. Cuando habla de estos 4 pecados, la malicia, ¿sí? La malicia es una palabra con todo incluido para el pecado, refiriéndose a una maldad, a una bajeza generalizada. Cuando algo es malo es malicia, lo hizo con malicia, ¿sí? Lo segundo que demanda es eliminar todo engaño, es toda astucia, deshonestidad, falsedad y traición. En tercer lugar, Pablo enumera la hipocresía, que eso es como ponerse una máscara, una falta de sinceridad, un fingimiento espiritual. Es una conducta no verdadera o coherente con alguien que realmente cree o afirma creer. Por último, dice detracciones. La palabra representa susurros, chismes, murmuración. Se refiere esencialmente a difamar el carácter de alguien. La lista de Pedro acerca o reúne los pecados específicos y es una representación del mal. Entonces, considerar esto ayuda para nosotros deshacernos de los obstáculos para poder desear la verdad de Dios. Eso es lo que está diciendo Pedro. Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Esto es admitir una necesidad. Muchas veces cuando nosotros tenemos esta carga de pecados, porque como decía el pastor en la entrevista, nosotros, si bien es cierto, somos hijos de Dios y todo, pero muchas veces somos también atraídos por esto, que tenemos un cuerpo que se corrompe, una mente también que es caída, que el Señor la está purificando, pero también en este proceso se van dando estas luchas, se van dando estos eventos. Hay que librar la lucha, lidiar, hay que pelearla. Y hay que admitir su necesidad. Por eso dice, desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Y aquí hay varios elementos, porque los creyentes, como el bebé necesita la leche, así es un deseo fuerte, porque si no llora y no hay quien lo calle. Así es un bebé. Pedro compara estas ansias de leche no adulterada, es espiritual, pero no adulterada, es pura, no contaminada. Vaya a su Biblia, directo a su Biblia. Hay muchas cosas que anda dando vueltas, sobre todo ahora en este tiempo que todo es virtual. Vaya a su Biblia, lea la Biblia. Hay un libro muy bueno que dice que es de John Piper, lo anoté aquí, Cuando no deseo a Dios. Y este libro habla de las disciplinas espirituales, porque muchas veces cuando tú estás inmerso en algo de estas cosas que están ahí, que tienes que desechar, no deseas a Dios. Y no deseas esta leche espiritual. Entonces, tienes que darte cuenta, tienes que ser sobrio y tienes que lograr que este entendimiento logre esperar a Dios, mantener firme la esperanza. Es una meta que está ahí, está ahí. Entonces, Pedro concluye en el capítulo 1 con un enfoque en la palabra del Señor y que permanece para siempre. Es decir, que es una fuente de vida para todos los creyentes. Es interesante que Pedro se enfocó en el elemento más básico. Él nos dijo, ustedes estudian para predicar, estudian para enseñar, ustedes hagan un estudio sistemático, ustedes estudian para saber más. No, Pedro les dice y su enfoque básico es que ellos necesitan primeramente desear la palabra, para que así ellos puedan crecer de manera profunda y continua en el anhelo de la palabra de verdad. Sea que se trate de creyentes recién convertidos o creyentes más maduros en la fe, desear la palabra de Dios siempre es lo esencial para la nutrición
y el crecimiento espiritual. Cuando tú no tienes hambre, comes cualquier cosa. Porque con cualquier cosa quedas bien. Es lo mismo. Es lo mismo. Por eso lo compara con el deseo de un bebé. Es un deseo que si no le das la leche, llora y llora y llora. Una noche, sí, llora y no calla. De eso se trata. Eso es lo que estaba tratando de explicar Pedro. Buscar el crecimiento espiritual también es lo que está tratando de decir, porque dice para que por ella crezcáis para salvación. Siempre es triste ver cuando alguien, un hermano o alguien así, tú lo ves que espiritualmente a lo mejor está muy poco desarrollado. Todos los creyentes deberían estar motivados por la oportunidad de crecer fuertes y maduros en Cristo, disfrutando la mayor bendición y utilidad que es tener la Biblia. Nosotros podemos leer, tenemos el milagro de poder leer la Biblia en nuestro propio idioma. Entonces dice Pedro, háganlo. Es por la ingesta de la verdad que el Espíritu Santo, o sea, es por leer la Biblia que el Espíritu Santo hace crecer y madurar a los creyentes. Entonces, la exhortación de Pedro de que los creyentes crezcan por medio de la palabra implica firmemente la necesidad de no estar contentos con la condición actual del desarrollo espiritual. Y aquí estamos todos metidos en este saco. Entonces, Pablo lo que quiere decir es que no tenemos que estar contentos con nuestro actual desarrollo espiritual. No hay manera. No hay manera de estar contentos con esto. Pedro dice, deben desearlo. Y deben, por favor, leer la palabra, ¿sí? Comer de esta palabra, saciarse de esta palabra para que puedan crecer. Y así reconocer las bendiciones del Señor. Así habéis gustado la benignidad del Señor, como termina en el verso 3. Esta es la quinta perspectiva, ¿no? De gustar y ver qué bueno es Jehová, así como lo dicen los salmos. Porque ahí nosotros vamos a darnos cuenta de que nos ha librado Dios, de cuáles son las luchas que Él ha peleado por nosotros y que nosotros simplemente tenemos que tener la voluntad y la decisión. Solo se puede desear la palabra dejando el pecado atrás. Admitir la necesidad de que uno tiene esta necesidad de que debe leer la palabra, de que debe buscar el crecimiento espiritual. Reconocemos las bendiciones que Dios ha recibido incluso de antes de que nosotros fuéramos cristianos. Aún ahí Dios estaba presente. Pero todo esto comienza con una disposición al corazón de despojarse del pecado para poder desear y crecer en el Señor. Por eso habla tan detalladamente de la bendición. Está diciendo, tú que eres hijo de Dios, ya eres salvo. Entonces, ahora simplemente tienes que despojarte de lo que te estorba. Entonces, los cristianos deben buscar esta santidad. Eso es despojarse. Eso es dejar el pecado atrás, buscar la santidad. Responder a Dios en el amor, amándonos como hermanos y hermanas en Cristo. Y por último, los creyentes deben responder a su necesidad esencial de la palabra, deseándola continuamente. Como conclusión podemos decir que a veces sucede que no logramos visualizar el futuro o hay menos esperanza. Se vive solo el aquí, el ahora. No hay pasado, presente, futuro donde depositemos nuestra esperanza. Revisa lo que piensas y lo que crees. ¿Hay esperanza en ti de las promesas de Dios? ¿Las conoces? ¿Conoces sus promesas? El pastor las nombraba, él decía, yo estoy seguro que algún día estaré con él, yo estoy seguro que tú las conoces. ¿Tienes claro el futuro de la iglesia de Cristo? ¿Lo esperas? Jesús pagó un gran precio por ti. Eres su rescate.
¿Qué ha pasado contigo cuando piensas o qué pasa contigo cuando piensas que Él te redimió? ¿Con qué te redimió? Con su sangre. ¿Por medio de quién? De Jesús. ¿Y para qué te redimió? Para mostrar su amor al mundo. Cuando dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante su Espíritu, ¿habías notado que hay un proceso de santidad que estás viviendo y que tiene un fuerte componente de voluntad propia, que es la obediencia a la verdad en las fuerzas de su Espíritu? La santidad no es algo que tú puedas hacer por mérito propio. Así bien lo dijo el pastor. ¿Somos santos posicionalmente? Muy bien lo dijo, porque Él nos ha rescatado y nos ha pasado de un lugar a otro. Pero hay un proceso que hay que vivir y ese proceso está marcado por la obediencia y por la voluntad. Él no va a ir más allá donde tú no quieras. Está tu decisión ahí. Y a lo mejor vas a tener que repetir una prueba y repetir una prueba y repetir otra cosa, una y otra circunstancia, hasta que tu voluntad le diga sí a Dios, le obedezca la verdad. ¿Practicas el amor de Dios con los demás? ¿Cómo has practicado el amor en estos tiempos? Sí, a lo mejor los abrazos aquí son virtuales, pero ¿cómo has practicado el amor a los demás, con los demás? Con los de tu familia, con los de la iglesia, porque el amor se tiene que dar en la iglesia además, y con los que no son de la iglesia, con los que están muy afuera, en esa línea de no fe, donde no hay fe. ¿Buscas recordar tu salvación o de dónde te salvó? ¿Buscas dejar los pecados que antes cometías, por ejemplo? ¿Admites tu necesidad de Dios como nos insta a hacerlo en los versículos del 1 al 3? ¿Buscas crecer espiritualmente y le reconoces como Señor y como Señor bueno, como bueno y perfecto? Vamos a orar. Señor Dios, en este momento reflexionamos en lo grande que ha sido el rescate que tú has pagado. Y que este rescate, Señor, también tiene que ver con nuestra santidad. Y que este rescate, Señor, esta compra que hizo tu sangre, también limpia nuestros pecados hoy día. Estos pecados que a lo mejor tenemos por ponernos esta ropa sucia. Señor, ayúdanos a poder ser sinceros contigo, tener una fe no fingida, sobre todo contigo, Señor, de poder ponernos frente a la palabra de Dios y mirarnos al espejo y ver, Señor, cuáles son las cosas que tenemos y que debemos remediar. La Biblia dice que tu palabra es como un espejo que muestra las imperfecciones, que es como una espada de dos filos, que es una lámpara a nuestros pies que guía nuestro camino, que es una leche para, para nosotros, para nuestra vida, para alimentarnos. Señor, ayúdanos a poder considerar tu palabra como algo esencial en nuestro día a día. Ayúdanos a despojarnos, Señor, y a tomar esa decisión firme, a disponernos, Señor, a dejar el pecado atrás para desear tu palabra. Señor, tú nos confrontas primero con nuestro pecado. Tú nos confrontas primero con estas malas costumbres que a lo mejor tenemos. Y ayúdanos, Señor, con tu espíritu para luchar, Señor, para seguir luchando, porque sin duda, Señor, las tentaciones van a ser muchas. Pero ayúdanos, Señor, para continuar en esta lucha hasta el día que tú vengas por nosotros. Ayúdanos a mantener, Señor, nuestro entendimiento firme, nuestra sobriedad en ti firme, Señor, y con la esperanza, Señor, puesta, los ojos puestos en ti, ¿sí? Mirando las cosas de arriba y no las de la tierra. Padre Celestial, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Y, Señor, ayúdanos a vivir una vida santa para tu honra, para tu gloria. Una vida en amor para que el mundo crea quién eres tú. En el nombre de Jesús.
Amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Gracias, Rocío, por llevarnos en esa canción. Hoy día podemos decir, pastor, que el Señor es nuestro pastor, ¿no? Así Con el es. testimonio. Está más que Amén. claro. Así Está más es, que así es. claro. Qué linda bueno. palabra, Bueno, Diana. Muchas gracias. sí, amén. Estuvo muy bien. Contarles, bueno, a algunos por las redes sociales acá que estamos conectados. Gracias, hermanos, por estar conectados esta mañana y ser activos en expresarse también. Eso es importante, eso hacer iglesia. Eso permite saber que estamos escuchando y que estamos compartiendo también y están recibiendo lo que hoy día estamos. ¿Ah? Donde estés. Sí, así que, oye, ¿quién se dio cuenta? ¿Quién era el invitado hoy día? Arley, por ejemplo, y Pía enviaron al tiro, escribieron algunas pistas. No sé cuál de las pistas fue la que en el fondo, pero gracias a Arley y Pía que escribieron y se dieron cuenta y dijeron quién era el invitado hoy día. Bien, muy bien. Y la iglesia igual se expresó por YouTube y por Zoom, dando gracias también, pastor, dando gracias a usted por compartir el testimonio. ¿Ya? Eso es algo que en el tiempo hay que repetirlo porque siempre van a haber detalles y cosas que a lo mejor van a ir apareciendo en el camino. Así que muchas gracias, pastor, por esa disposición de poder compartir y aguantarse estar al otro lado, ¿eh? Porque eso también es un, es un tema. Sí. Ha sido muy lindo, sí, recibir, esperar, es bonito eso también. Te regocija, te alimenta también. Amén. A ver, y hay unos saludos igual que queremos a los que han estado cumpleaños.
especialmente a Fernando y a Daniela Arratia, que están hoy día de aniversario de matrimonio, 12 años. Así que 12 les años. 12 años, así que les saludamos en esta mañana también, que el Señor les bendiga mucho. Hay muchos hermanos también conectados, cada conexión nosotros calculamos que son por 3, nosotros aquí ya vemos 5 personas viendo el culto, así que una bendición para que todos que se conecten. Así que para ir terminando, pastor, ¿qué podemos decirle a los hermanos? Matías Muñoz también estuvo de cumpleaños la semana, y una joven de nuestra iglesia también, Ángela Fabres, también le saludamos a la distancia. Bien, ya. Gran saludo. Jorge, también quizá expresar nuestras condolencias a Joanita Espinosa. Falleció su abuelita, y bueno, la tía Zulema de ella, que está ya la conectaron a un ventilador, está siendo muy complejo para ella, y fíjate que no se sabe porque como hubo rotación en el cuidado de la abuelita, entonces posiblemente hayan otros también que van a salir positivos. Entonces, orar por la familia de Joana Espinosa también. ¿Puedo mencionar otras o no, Jorge? Sí, antes de cerrar, sí. También orar por Sebastián, solamente voy a decir el nombre, que está teniendo problemas de salud en espera de que los resultados no arrojen que sea cáncer. También por Danixa Contreras, que nos solicitaron petición de oración allí. Por Esteban y familia, gracias a Dios Esteban ya está bien, Catita también, sí, pero seguir cubriéndoles a ellos. Y fíjense que yo creo que la preocupación de todos fue, la sequía y los estragos que están haciendo los incendios, y lo otro es el aumento en el contagio por el COVID, ¿cierto? Eso ya está colapsando el sistema de salud, así que hay que tener preocupación y pedir a todos que nos cuidemos, nos guardemos, si es cuarentena, lo guardamos en nuestro hogar nomás, seamos también en eso responsables todos. Descansen donde estén. Hoy día hay periodo de vacaciones, enero, febrero, la mayoría quiere descansar en su hogar o en otro lugar, así que tenemos el eslogan donde estés, donde estés, hoy día no tienes excusa para no conectarte y ser parte de la iglesia, ¿ya? Así que vas a estar viendo este eslogan permanentemente porque queremos que usted no se desconecte y seamos iglesia donde estés, ¿ya? Así que, y esto lo comparte con otras personas. Me hice un grupo para enviar todos los domingos el link, recordarle a otras personas de que se conecten. Y eso es importante, poder extender nuestra tienda, poder invitar a otras personas. Así también, que, ¿sí, Vivi? Sí, este próximo sábado está la Isla Niño a las 19 horas. También donde estés. Sí, exactamente, donde estés. Exacto. Sí, para los niños ya saben ellos donde estén, para que los papás también estén atentos de que donde estés el sábado a las 19 horas hay Isla Niño. Eso. Bien, bien. La iglesia avanza, así que el Señor no es necesario estar presente. Hoy día nos enseñó que tenemos esta posibilidad de congregarnos online, así que muy bien, y tenemos que aprovecharlo. Es una facilidad que el Señor nos está dando para poder congregarnos donde estemos, ¿ya? Así que nos despedimos, ¿ya? Un gran abrazo para todos. Felicidades también a Rodrigo, que también estuvo de cumpleaños, Rodrigo Fuentes. Rodrigo. Sí, Rodrigo. Sí, hay que abrazar a todos los que podamos. Es que como no podemos ir al cumpleaños, entonces de repente se nos pasa. Así que... Claro, justamente. Se nos va. Expresar el amor nomás. Muy bien. Amén. Gracias, Jorge, por todo. Un gran abrazo para todos, que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones. Así es. Catita también tuvo cumpleaños, saludos, bendiciones. Catita igual, bien, un gran abrazo. Que el Señor les bendiga mucho. Gracias, Vivi. Gracias, Pastor. Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Temuco Poniente, presentó
su culto dominical familiar. Les esperamos en una próxima oportunidad. A través de Zoom o YouTube. Dios les bendiga.